Les comentaba que la idea de esto surgió a raíz de las reuniones que realizamos periódicamente en la Dirección Territorial Caldas con las administradoras de riesgos laborales, en las cuales nos manifestaban una serie de dudas relacionadas al reporte que deben realizar los empleadores pues, en el mandato legal que tienen. Por eso decidimos en las reuniones del Comité Local y Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo realizar este evento y hacer partícipes pues, a nivel central del Ministerio del Trabajo para que nos informen acerca de todas estas dudas que puedan presentarse. En este momento le voy a dar pues, paso al doctor Jairo Arriaga, subdirector de inspección, quien nos va a dar la bienvenida a este evento. Muchas gracias, doctor Wilmer. Bienvenidos todos. Muchas gracias por la receptividad a esta iniciativa que se ha tenido desde la Dirección Territorial y que se ha ampliado pues, a nivel nacional para que todos puedan aprovechar esta conferencia. Y bueno, creo que es determinante este proceso que se viene adelantando para implementar la 312 y hacer mucho más razonables los estándares que se le exigen a los empleadores organizados así por el tamaño, complejidad de la empresa, según el número de trabajadores y el nivel de riesgo que manejan. Busca ser mucho más razonable en la exigencia del cumplimiento de los requisitos. Entonces, creemos que es un paso muy importante el que se logró el año pasado con la expedición de esta resolución 0312 y es un ejercicio que ha tomado pues un tiempo de adaptación. Se esperaba que este año se hubiera logrado un avance importante, pero pues la pandemia ha generado alteraciones importantes, las dinámicas dentro del mercado laboral, dentro de la forma de trabajar las diferentes empresas se ha visto impactada seriamente. Entonces eso ha generado un ruido, pero de todas maneras pues las normas siguen vigentes, ya tenemos unos términos, ya hay un avance importante hecho por la Dirección de Riesgos Laborales, creando estas plataformas que están ya disponibles para que se suban las autoevaluaciones, que dependiendo de los resultados que estas arrojen, se darían los siguientes pasos. Perdón un instante, por favor. Doctor, disculpe, mucho ruido y muchos micrófonos encendidos. Disculpe, por favor, si nos colaboren. Gracias. Doctor, no lo escuchamos. Listo, sí, ya, perfecto. Sí, es importante mantener los micrófonos para que el sonido ambiente no nos afecte. Muy bien, entonces les comentaba que creemos que es un paso muy importante. Es necesario que nuestros equipos, nuestros inspectores estén plenamente capacitados para que puedan apoyar el ejercicio de esta función de asesoría y acompañamiento que nos da el numeral 5 del artículo 3 de la de 1610 y sigamos manteniendo ese enfoque para que contemos con unos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo muy efectivos que disminuyan la siniestralidad, ya sea por enfermedad, por accidente y pues cuanto más las muertes, ¿no? Eso es lo que buscamos, generar esos efectos y bueno, y esperamos que esta herramienta les ayude mucho a los empleadores, pero pues para eso queremos contar con un equipo muy bien preparado. Entonces, bienvenidos, gracias por esa disposición, gracias por esa atención. Sabemos que esta época no es fácil sacar tiempo para este tipo de actividades, pero es indispensable porque pues las consultas les van a llegar ahora que ya está disponible en la plataforma. Entonces, bienvenidos y muchas gracias, doctor Wilmer, por la iniciativa, ingeniero Fabio, por impulsar esta actividad. Bien, pues continuemos, por favor. Muchas gracias, doctor Jairo. Como les decía, le damos paso al ingeniero Fabio de Jesús, profesional especializado en la subdirección del Ministerio del Trabajo, el cual nos va a hablar sobre el sustento pues, legal de este registro y posterior a ello la presentación pues, de la plataforma como tal. En este momento reportan que hay muchas personas tratando de ingresar, los cuales no ha podido. Debe ser porque se está saturando el canal
pero la información está quedando grabada, la cual se publicará en las redes sociales del Ministerio del Trabajo. Pedimos por favor desactivar los micrófonos y desactivar las cámaras, las personas que de pronto las tengan activas, para mayor celeridad pues del proceso. Muchas gracias. Ingeniero Fabio, continúe. Tiene cerrado su micrófono, ingeniero Fabio. Muchas gracias, doctor. Definitivamente este evento ha tenido muchísima acogida y gran parte de la saturación no es porque no tenga capacidad de poderlos recibir a todos, sino porque hay muchos que estarán tratando de ingresar al mismo tiempo y eso nos causa algunos conflictos. Bueno, entrando en materia, el tema relacionado con la 312 tenemos que contextualizarlo un poco respecto a qué significa y por qué existe y para qué existe. En este orden de ideas debemos partir acerca de un concepto que es la afiliación a riesgos laborales. La primera sorpresa que nos trae la norma es que siempre hemos pensado que los afiliados son única y exclusivamente los trabajadores, y acá hemos estado cometiendo un error bastante importante, y es que no solamente los empleados o los trabajadores son los afiliados, sino que en razón de la existencia del artículo 4 del decreto 1295 de 1994, nos encontramos con el hecho de que por una parte se tienen que afiliar las empresas. Eso es lo que dice, son obligatorios, todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, y lo hace a través de participar dentro de llenar un formato de afiliación con una ARL que haya escogido. Por otra parte, hay otra obligación que es para el empleador de afiliar a todos sus trabajadores independientemente de los tipos, y de garantizar que todos estén afiliados independientemente del tipo de contratación. Por supuesto, uno los hará directamente y otro verificará que su respectivo empleador, porque son trabajadores en misión, estén afiliados dentro del sistema. Entonces, acá, cuando hablamos del decreto 1072 de 2015, encontramos que la obligatoriedad de tener este tipo de afiliación al sistema de riesgos le corresponde absolutamente a todos los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores, como lo vamos a ver más adelante, no solamente se trata de los empleados, sino también se trata de los contratistas, se trata de los trabajadores en misión. Para tal efecto, ¿sí?, una vez que se realiza la selección de la ARL, entonces el empleador debe diligenciar un formulario de afiliación que es diseñado y que es además de diseñado, lo recopila, lo recibe la administradora de riesgos laborales, en la cual la empresa se está afiliando, y posteriormente pues debe de afiliarse absolutamente a todos los trabajadores, todos los empleados. Y cuando hablamos en la norma hay un uso discriminado entre la palabra empleador, empleado y trabajador. Cuando hablamos de empleado es el que tiene una relación laboral directa con una persona, otra persona o una entidad de índole jurídica, y trabajador es todo el que está prestando un servicio, un beneficio de una entidad, ya sea un empleador o un contratante. Entonces acá, como les decía inicialmente, los trabajadores son los empleados más los trabajadores en misión, es decir, los que vienen a través de una empresa de servicios temporales, los que se contratan por una prestación de servicios, algunos tercerizados que son permitidos dentro de la relación comercial que existe entre empresas, los contratistas, y cualquier tipo de vinculación que exista si le presta un servicio a una entidad, es un trabajador.
Entonces, cuando hablamos de ese tipo de relaciones, nos encontramos con que todo está bajo una sombrilla gigante que se llama el trabajo decente. Entonces, el trabajo decente comprende varios módulos. Uno que es la actividad productiva, es decir, se trata de garantizar que las respectivas entidades no solamente existan, sino que además sean productivas, porque eso nos da estabilidad en el largo plazo. Adicionalmente, que estas entidades de las que acabamos de hablar, a los trabajadores les estén realizando un justo pago en respeto de sus derechos, y dentro de esos derechos tenemos los derechos sociales, ¿sí? El de condición de poder escoger el trabajo, es decir, prohibida la esclavitud, etcétera, que existan condiciones de equidad, es decir, que a todos los traten por igual, y acá aparece un punto muy importante, que es que se haga bajo condiciones de seguridad, porque no es posible que se pueda perder la vida simplemente por trabajar, todo lo contrario, el trabajo tiene que ser dignificante para el ser humano. Entonces, teniendo ya eso terminado acerca del sistema de seguridad, encontramos que en Colombia se creó el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo con varias condiciones. Uno, que era creado por etapas. Lo segundo, que se iba a ir realizando poco a poco, es decir, perdón, los micrófonos, manténganlos cerrados. Adicionalmente, que se fuera realizando en el ámbito de toda la empresa, pero para todas las empresas dependiendo de su tamaño y sus características. No es lo mismo que exista una empresa en la cual se le esté realizando, tenga un sistema de gestión para una empresa muy grande, y vamos a aplicarlo indiscriminadamente en una empresa de otras características, de otro tipo de peligros o de otro tipo de tamaños u otra ubicación geográfica, y pensar que va a dar los mismos resultados. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo le corresponde a cada una de las empresas en forma independiente, y que tiene unas características propias para cada entidad. Adicionalmente, es un punto muy importante, y es que es liderado e implementado por el empleador o el contratante. Esto quiere decir que la responsabilidad está en cabeza de ese que hace la contratación respectiva. Adicionalmente, Buenos días. Está sin audio la comunicación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, señor, ahora sí. Ok. Entonces, sigamos acá. Ingeniero Fabio, permítame, me confirman que a través de YouTube también hay un live en el cual lo pueden ver. Yo ya en el chat les comparto el link para que las personas que quieran acceder también por ese medio, o quienes puedan informarle a conocidos que están tratando de ingresar, puedan compartir ese link. Ok, gracias, Duros. Entonces, como los decía inicialmente, una de las partes más importantes es la de prevención de accidentes y las enfermedades laborales. El propósito de ello es evitar que se pierda la vida o se pierda la salud por el hecho de estar trabajando. Adicionalmente, este sistema está basado, como ustedes lo saben, en un ciclo administrativo que se llama planificar, hacer, verificar y actuar. Como reitero, cada una de las empresas tiene su propio sistema de gestión, ¿sí? Y lo más importante de todo es que debe de ser una cadena de exigencias. Si yo como empresa tengo un sistema de gestión, mi deber y mi obligación es garantizar, verificar
que las empresas que están a mi servicio, las empresas de servicios temporales, las entidades que me prestan algún tipo de servicio por un contrato de índole civil o por prestación de servicios, también estén con un sistema de gestión que le garantice a sus trabajadores la seguridad y la salud en el trabajo. Para todo esto, se creó posteriormente en el año 2019, que fue la resolución 312, los estándares mínimos. Y ellos tienen una característica especial, que es que mediante ellos se verifica y se controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativo y de suficiencia patrimonial, es decir, de asignación de recursos, indispensables para que este sistema de gestión que fue diseñado para esa empresa en particular pueda operar, se esté desarrollando y además esté implementada. Para eso son los estándares mínimos. Dentro de los estándares mínimos hay una muy importante, que es la auditoría interna anual. Esa auditoría interna anual tiene una serie de características, y es que es la forma en la cual internamente la empresa verifica que su plan, su sistema de gestión se esté desarrollando y comprende todos los puntos que están colocados ahí en la diapositiva. Entonces estamos hablando acerca de que existe una política y se verifica que existan indicadores, y esta auditoría interna anual tiene que verificar la existencia de los mismos. Dos puntos importantes con esta auditoría: una, que esa auditoría la tiene que realizar siempre en compañía del COPAS. Ese es un punto muy importante. Y dos, que esa auditoría tiene que ser comunicada a la alta dirección para que tome las medidas correspondientes posteriormente. Acá traigo a colación dos puntos importantes. Uno, cuándo se tiene que realizar esa auditoría. Como hablamos inicialmente, la auditoría se tiene que realizar una vez al año, es decir, puede ser en cualquier momento. Pero hay un punto importante, y es que después de la auditoría tiene que ponerse en conocimiento de la dirección, de la alta dirección, para que se tomen los correctivos pertinentes, y eso exige que sea al final del año. Adicionalmente, en el artículo 28, posterior a este 25, en el 28, se establece que tiene que en diciembre hacerse un autorreporte en la plataforma del Ministerio de los estándares mínimos, y esos estándares mínimos tienen una parte o tienen un punto que corresponde a la auditoría. Es decir, para poder presentar el autorreporte tiene que haberse realizado la auditoría, y tiene que haberse realizado también un punto muy importante, como lo he reiterado, acerca de la comunicación a la alta dirección para que tome las medidas pertinentes. ¿Qué pasa después de la medida de la comunicación a la alta dirección? Definitivamente la alta dirección, por ser un proceso de mejora continua, tiene que tomar medidas para que en el siguiente año esta empresa tenga mejores condiciones para sus trabajadores, es decir, que vaya mejorando paulatinamente. Pero para hacer todo esto, en el artículo 28 se tiene establecido que tiene que subirse esa autoevaluación a una plataforma, la cual pone a disposición de toda la comunidad el Ministerio de Trabajo. Y para eso el Ministerio en este momento tiene un formato, el cual ustedes pueden verlo en la página del Ministerio. Entonces, para poder llegar a la página del Ministerio, no la del Ministerio de Trabajo propiamente dicho, sino la de Fondo de Riesgos, se digita el Fondo de Riesgos. En el Fondo de Riesgos, pues obviamente van a ver esta pantalla que ustedes están viendo, y en esa pantalla escogen Fondo de Riesgos Laborales. Cuando lo escogen, que es un punto, después de haberlo escogido, aparece esta otra pantalla, si están utilizando Google, y ingresan a la de fondoriesgoslaborales.gov.co, y les va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla, debido al cúmulo de personas que en este momento están ingresando, se demora un poco. Por favor, no se esperen, hay que tener un poquitico de paciencia, y les va a aparecer este pantallazo. Este pantallazo tiene una característica, como ustedes ven acá, y es que en primera página aparece el reporte de autoevaluación de estándares mínimos. Se le da obviamente en ver más, se le da clic, y en ver más nos lleva a este link en el cual está el formulario correspondiente.
Dos puntos importantes en este momento. Uno, no hay una fecha límite para reportar en este momento, no existe. Desde el 1 de diciembre está abierto, posteriormente va a estar cerrado, sí, claro, pero en este momento de la reglamentación no existe un límite. Tiene que hacerse es en el mes de diciembre. Segundo, después ese formulario está compuesto de varias áreas. Una de las áreas es la de los datos del empleador o contratante. Este formulario es muy simple de llenar, lo va llevando poco a poco, ¿sí? Y todos los que tengan la famosa estrellita de color rojo acá, pues significa que son de obligatorio diligenciamiento. Entonces empieza por pedir el correo electrónico del empleador o contratante. La primera pregunta que surge es ¿cuál? Obviamente, todas las empresas cuando se registran en las cámaras de comercio colocan allí un correo electrónico con el cual son notificados. Ese correo tiene que estar diligenciado. Por favor, cierren el micrófono. Gracias. Una vez diligenciado, nos va a solicitar a qué año vamos a reportar. Muy importante, señores. En la circular 71 del 2020 establece que se deben de reportar el año 2019 y el 2020. Entonces, en este punto, en esta opción, una vez se coloca el 2019, otra el 2020. Por supuesto, las empresas nuevas que se crearon en el 2020 no pueden reportar el 2019. Después se tiene que escoger el tipo de persona, si es una persona jurídica o es una persona de tipo natural. Y eso tiene razón de tenerlo claro porque a continuación empiezan a hacer unas preguntas que son distintas si son jurídicas o naturales. Si la entidad es jurídica, entonces se tiene que diligenciar la razón social de la persona jurídica. Pero si la persona no es jurídica, sino es natural, entonces se diligencia el primer nombre de la persona natural, el segundo nombre, el primer apellido, o de soltera y posteriormente el segundo apellido o de casada. Entonces fíjense que en la parte jurídica se tiene que diligenciar solamente las preguntas que están en verde y en la parte de persona natural solamente las que están en rosado. Por supuesto, en la página no les va a aparecer con esos colores, esto es simplemente para demostración. Luego de definir si el segundo apellido de la persona natural, entramos a definir a qué se dedica esta entidad o esta empresa o esta persona y debemos diligenciar el código de la actividad económica. Ese código de la actividad económica no es el que está en la Cámara de Comercio. Tienen que buscar la Resolución 1607 del año 2002. Aquí en la pregunta les dice cuál es la respectiva norma que tienen que buscar para poder encontrar el código correspondiente. Acá en este momento se hizo adrede el colocar un error. Ya les voy a contar ¿por qué es un error? Porque resulta que todas las actividades económicas tienen máximo 5 dígitos. Entonces acá, como ustedes ven, hay un número que tiene 6 dígitos y por lo tanto dice que el número debe estar entre 1000 y 5999, por lo tanto es equivocado este dato. El formulario les permite continuar a pesar de la existencia de ese error, como lo vamos a ver acá. Luego nos pide la información de la parte tributaria, ¿sí? El número de identificación tributario sin el dígito de verificación. El sistema no les va a aceptar que coloquen raya 3 o raya 6 o cosa por el estilo. Solamente admite un número entero, pero también pide el dígito de verificación en una pregunta totalmente independiente y diferente. Luego pide el tipo de documento del representante legal, el número del documento, el primer nombre, la identificación del representante legal, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, el correo electrónico que no necesariamente es el mismo de la empresa, puede ser un correo electrónico privado, el número telefónico fijo de la empresa, el número de celular de la empresa y si no lo tiene, por supuesto, el del representante legal. ¿Ok? Luego pide la dirección de la empresa, sí, que es
para digitarlo con todos los datos que se requieran. No hay limitación, les puede decir carrera, número tal, puede decir kilómetro 55 vía tal. Pueden escribir absolutamente cualquier cosa que se requiera ahí, que se corresponda a la dirección de la empresa, no hay limitaciones. También está el departamento, se tiene que diligenciar el departamento, entonces simplemente se despliega una lista y lo escoge el departamento al cual pertenezca, en donde esté ubicado el domicilio de la empresa. Y luego aparece una pregunta que dice código Divipola municipio. Aquí también aparece, dice consultar el código Divipola, y si le dan clic al link que está dentro del formulario, en ese momento el formulario lo traslada a esta página que es totalmente independiente, y en esa página nos vamos a encontrar con dos cosas. Una hoja que se llama estructura y otra que se llama listado vigentes. Se le da clic en la de listado vigentes y nos lleva a esta página que es la codificación de Divipola, que es la definida por el DANE. En esta tenemos varias columnas, tenemos el código del departamento, el código del municipio, el código del centro del poblado, el nombre del departamento, el nombre del centro del poblado. Perdón, ¿me cierran ese micrófono? Gracias. Entonces acá tenemos en el nombre del departamento, buscamos por ahí, esos están en orden alfabético y se define, ¿sí? O podemos buscarlo con una opción que se llama control F, cualquiera de las dos es válida. Si se les olvida la palabra control, o la búsqueda con control F, no se preocupen, lo buscan en forma alfabética, ¿sí? Buscan primero el departamento y luego buscan el municipio correspondiente. Si utilizan control F, pueden colocar de hecho el nombre del municipio en forma directa, se les abre una ventana en la parte superior derecha, ¿sí? Y ahí se digita el nombre del departamento o se digita el nombre del municipio correspondiente. Si se digita el nombre del municipio, vamos a tener varias circunstancias. Podemos tener Santa Rosas muchísimos. Hay un Santa Rosa en Boyacá, hay otro en Caldas, hay en otros departamentos. Entonces hay que tener cuidado con buscar el que sí corresponda al que nosotros necesitamos. ¿Qué hacemos con ese dato? Una vez definido cuál es el nombre del departamento y del municipio, lo que hacemos es ubicarlo en la lista y vamos a colocar el número, el código que tiene 5 cifras. Y este código de 5 cifras es el que nosotros vamos a diligenciar, vamos a digitar en el formulario del que partimos. Entonces, para este caso en particular dijimos que era el 91540 y luego nos pide que digitemos el nombre del municipio. Y el nombre del municipio lo digitamos nosotros. Puede que tenga algún error. Sí, es posible que en la digitación los hayamos equivocado, pero teniendo el código estamos garantizando que no haya una equivocación o podamos corregirlo. Luego nos pregunta en qué zona está ubicado. Existen solamente 2 opciones, si es en rural o en urbana. Posteriormente nos pide la RL a la cual corresponda. Entonces ahí está el listado, simplemente se marca la respectiva RL, pero acá hay una circunstancia que hasta este momento y que tiene que ver con el inicio de la presentación, se estaba haciendo mal. Lo primero, los conjuntos residenciales casi todos contratan por tercerización, es decir, contratan el servicio de aseo, contratan el servicio de vigilancia, en la administración lo pueden contratar, y esas entidades creen que no tienen que afiliarse a una ARL. Ahí hay una equivocación. El solo hecho de que ellos existan lo obliga y tengan un trabajador, los obliga a estar afiliados a una ARL. Así no sea un empleado. Dije la palabra trabajador. Entonces, por lo pronto, por esta vez, debido a esas inconsistencias que se venían presentando, se puede dejar en blanco, pero se supone que si tienen una ARL, pues definitivamente tienen que escoger la CAP. Otro punto importante de aclaración: en muchas empresas puede haber empleados con más de una ARL. ¿Por qué puede existir eso?
porque yo puedo tener un empleado que tiene 2 tipos de trabajo y simplemente por evitar la multifiliación, la ARL que trae la persona debe permanecer, así yo tenga como empresa otra ARL. ¿Cuál se coloca acá? La empresa a la cual se encuentra afiliada la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, tal como lo indica la pregunta. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros habíamos presentado por allá un error, ¿cierto? Perdón, antes de eso. Se define el tamaño de la empresa. La empresa dice que es de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50 o más de 50 o más de 51 trabajadores en adelante. Le damos ahí siguiente, ¿sí? Y nos devuelve a donde habíamos cometido el error. Entonces el sistema hace una verificación y no lo deja pasar hasta que no se corrijan los errores de cada una de las páginas. Acá nos regresó al punto habíamos cometido el error, donde habíamos colocado 6 dígitos en vez de 5, hacemos la corrección respectiva, ¿sí? Y nos vamos de nuevo hasta el final. Pero, ojo, ¿se acuerda que les dije que tiene que ser a través de la resolución 1607 de la escogencia del código? ¿Y por qué razón se hace eso? Porque dependiendo de la actividad económica es que se define el nivel, la clase de riesgo de las respectivas empresas. Le damos siguiente acá y nos lleva a la siguiente página. La siguiente página vimos que ya nos pidió todos los datos de la empresa. Ahora nos va a pedir los datos del encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No los de quien hizo el diseño del sistema de gestión, sino de quien esté encargado. Dependiendo del tamaño de la empresa, que son 4 opciones, ¿sí? Las empresas pequeñas de grado 1, 2 y 3, las empresas medianas de grado 1, 2 y 3, las empresas grandes y de grado de cualquier grado, grandes de cualquier grado o de cualquier tamaño en clase 4 y 5, y las empresas de la parte agropecuaria, las unidades agropecuarias pequeñitas. Esas son las 4 posibilidades. Entonces, dependiendo de eso, se tiene quién es el que debe ser encargado del sistema de gestión. ¿A qué se diligencia acá? Pues los datos de ese encargado. Tenemos lo tradicional, los nombres correspondientes, los apellidos, etcétera, ¿sí? Luego nos pide que debe existir, nos debe suministrar el número de cédula. Y acá en el sistema, sino ustedes deben de tener en cuenta que para las empresas menores de 11 trabajadores y clase de riesgo 3 no es exigible para el encargado del sistema de gestión tener licencia. Entonces esas preguntas no son de obligatorio diligenciamiento, pero solo para las empresas de este tamaño. Nos entrega el número de la cédula, ¿sí? Y acá nos pide también el número de la licencia de ese encargado del sistema, haciendo la salvedad que ya hice de que las empresas pequeñas no tienen por qué tener un encargado que tenga, por lo pronto en la norma actual, no tienen por qué tener una licencia de seguridad y salud en el trabajo. También nos pide el departamento de la entidad que genera la resolución correspondiente, nos pide el código de IDIPOLA que funciona exactamente igual que como lo vimos anteriormente, nos pide que diligenciemos el nombre del municipio correspondiente, ¿sí? Y después de eso nos pide cuál es el grado de educación de ese encargado del sistema de gestión, si es posgrado, si es pregrado, si es maestría, doctorado, cuál es la profesión que tiene y el nivel de experiencia en seguridad y salud en el trabajo en meses. Ojo, acá en la pregunta habla acerca de meses, por lo tanto este número que se diligencia acá dice mes. Se le da clic en el siguiente y nos lleva a ya el inicio del reporte de los estándares mínimos. Aquí vamos a hacer un ejemplo con una empresa pequeña de menos de 11 trabajadores y adicionalmente de grado 1. Como lo vimos, habíamos escogido una que tenía el código de actividad económica, el 10005. Entonces vamos a
a contestar solamente las preguntas. Ustedes deben de recordar que en la resolución 312 se establece algo muy importante, y es que cumple, no cumple o adicionalmente no le aplica. Por favor, cierren el micrófono. Por favor, cierren el micrófono. Bueno. Entonces, acá con los estándares mínimos, la primera pregunta que nos hace es si la empresa tiene un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y le decimos que cumple o no cumple. Ahí escogemos cualquiera de la opción que nos corresponda. Entonces, cuando nosotros tenemos que es una empresa de menos de 11 trabajadores clase 1, los estándares mínimos que tiene que cumplir son solamente 7 y son estos números. Esos tienen que estar todos, a pesar de que en todos las 60 preguntas se tiene que responder, se tiene que diligenciar la respuesta, los que le obligan a esta empresa son solamente estos 7. Entonces, empezamos. Acá le colocamos si cumple o no cumple. En este caso, por ejemplo, solamente didáctico, le vamos a colocar que no cumple ninguno de los estándares. Entonces, como no cumple, ¿sí?, pasamos a la siguiente pregunta, que dice que no aplica porque no le corresponde. Acá está la numeración de los respectivos estándares. La 1, 2 no es una de las obligatorias, por lo tanto debe diligenciarla con no aplica, ¿sí? Y así sucesivamente con todas las empresas. Aquí están los 60 preguntas, los 60 estándares mínimos que están solicitados en la resolución 312. Debido a esta característica particular de este ejemplo, de esta empresa que es de clase de riesgo 1 y que es pequeña, solamente debe diligenciar, tiene la obligación de diligenciar escogiendo en cumple o no cumple estos 7 que están al lado derecho. Los demás deben de ser diligenciados con no aplica. ¿Ok? Entonces las preguntas que hacen es la asignación de recursos, que la afiliación, si tiene afiliados a la empresa al sistema general de riesgos laborales a sus empleados, ¿sí? Recuerden que esta afiliación es de absolutamente todos los empleados. Si falta uno, significa que no cumple. ¿Ok? Estas que están en azul son las que tienen obligación de responder. Acá dice 1.1.4 y acá a la derecha también está el 1.1.4. Esta parte azul del lado derecho no va a aparecer en ningún momento, ¿no? Ese es simplemente para fines de instrucción. Luego, el pago, si se paga la pensión para los trabajadores de alto riesgo, ¿sí? Obviamente para este caso no le aplica contestarla. Si tiene una conformación de COPAS, obviamente no le aplica tampoco. Si existe capacitación en COPAS, como no tiene obligación de COPAS, pues por supuesto tampoco tiene obligación de hacer la capacitación respectiva. Si tiene conformado comité de convivencia, no le aplica, ¿sí? Le dice siguiente y pasa a la otra página, y así sucesivamente sucede con absolutamente todas las preguntas de la 312. Aquí no hay ni lo lleva a otro link ni nada por el estilo. Las opciones son cumple o no le aplica. Una vez diligenciadas todas las preguntas, ¿sí?, nos vamos hasta el final. Como ustedes saben, y les recuerdo, son 60, ¿sí? En este caso, vemos, anterior. Okay. Aquí vemos dos cosas. Llegamos al final del formulario. Lo primero, la información diligenciada, y se lo recuerdo, la información diligenciada de este formulario se hace bajo la gravedad de juramento y hace parte de la autoevaluación en cumplimiento y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Ojo, acá hay dos personas que están haciendo esto bajo la gravedad de juramento. Uno, el representante legal de la empresa, y dos, el encargado del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Una vez que se termina el diligenciamiento, pues obviamente acá aparece una información adicional donde está la leyenda que acabamos de leer. Dice: al terminar de diligenciar el formulario, por favor dividir el resultado entre 10, debido a que el sistema no puede dividir, no puede manejar puntos decimales, cifras con dígitos decimales. Entonces tocó hacerlo como múltiplo, como por 1000, y por eso el resultado tiene que ser dividido por 10 para poderlo manejar dentro del la misma calificación que existe en la 312. Luego dice: en caso de que el resultado de la autoevaluación sea menor al 60%, es crítico, o entre el 60 y el 85%, o mayor del 85%, que es aceptable. ¿Qué sucede acá? Si ustedes recuerdan, ese artículo establece que si es menos del 60% tiene que realizarse en forma inmediata un plan de mejoramiento, el cual debe ser enviado a la administradora de riesgos laborales y estar disponible para la visita del Ministerio de Trabajo. Si está entre 60 y 85, que es moderado, es la aplicación de los errores, entonces significa que tiene que hacerse un plan de mejoramiento. Acá hay un poco más de tiempo para solucionar los problemas, da hasta 6 meses, tiene que enviarse a la administradora de riesgos laborales correspondiente y tiene que estar a disposición del ministerio para cuando haga una visita. Y si es aceptable, es decir, si cumple más del 85%, también tiene que hacerse un plan de mejoramiento, porque como vimos, este sistema es de permanente mejoramiento. En ese no tiene que enviarlo, cuando es más del 85%, no tiene que enviarse a la ARL. ¿Ok? Acá existe un link. Ese link lo dirige a esta página, ¿sí?, en el cual se puede descargar una hoja tipo, un sistema, un formato. No es obligatorio que tiene que ser esto, para poder realizar el plan de mejoramiento, para poderlo plasmar. Simplemente es una opción que nosotros creamos para ayudarles con el propósito de decir: oiga, una forma de presentar un plan de mejoramiento puede ser este. Entonces acá tenemos una etapa, es decir, si es de planeación, si es de hacer, si es de verificación, si es de ejecución. Acá tenemos el numeral del estándar correspondiente, es decir, por ejemplo, si hace falta la persona encargada del sistema de gestión, entonces acá colocaríamos numeral del estándar 1.1.1, actividad de desarrollar, contratación de un encargado del sistema de gestión, y le colocamos una fecha de cuándo hacerlo, un mes en el cual hacerlo. Recuerden que es muy importante, las empresas, si tienen menos de 60%, tienen que hacer este proceso de mejoramiento en forma muy, muy rápida. Si están entre 61 y 85%, tienen hasta un máximo de 6 meses para poderlo hacer. Este formato no queda grabado dentro del sistema. Este formato es para uso de ustedes y para que le envíen una copia del mismo a la administradora de riesgos laborales. ¿Ok? Entonces, este reporte de autoevaluación, como lo vimos, y le reitero, no queda grabado, tienen que hacerlo, tienen que enviarlo posteriormente, ¿sí? Y con esto terminaría todo el proceso. Entonces, cuando le damos ahí, después de haber hecho esto, le damos enviar, en ese momento ya se termina todo el proceso de diligenciamiento y les va a aparecer a ustedes la opción de ver la puntuación obtenida. Y después de la puntuación obtenida, les dice cuántos puntos tiene. En este momento les da 875 sobre 1000 y ustedes tienen que dividir por 10, quiere decir que sería 87.5 el porcentaje que ustedes están cumpliendo, en este caso el ejemplo del diligenciamiento.
Al renglón seguido, al email de la primera pregunta que existía dentro de todo el formulario, el sistema le está enviando un reporte con todo el reporte diligenciado, incluyendo la puntuación. Entonces va a estar el listado de todas las preguntas, lo que ustedes contestaron, etcétera. Y queda ahí cerrado todo el proceso del reporte. Esto para el año 2019. Se repite exactamente para el año 2020. Eso significa que tienen que disponer de 1 hora 20 minutos aproximadamente para poder contestar todas las preguntas en los 2 reportes, etcétera. ¿Ok? ¿Preguntas? Por favor, hagan muchas.